haciéndole esta grabación. Chicos, esta es una grabación o una clase para la asignatura de Introducción a la Educación Especial de la carrera de Técnico en Educación Especial del Centro de Formación Técnica Santo Tomás de Rancagua. Había una clase que había quedado como pendiente por ahí, entonces, em, con el ánimo de poder compensar un poco esa sesión que no tuvimos, es que vamos a grabar esta clase como apoyo a la última parte de la asignatura, que sería lo que corresponde a la tercera unidad. Y voy a mostrarle un poco algunos elementos de la planificación. Vamos a ver algunos elementos centrales, bien generales, ¿no es cierto? Primero, y voy a compartirles una presentación. Em, y en esta presentación, voy a buscar la que está acá, eh, vamos a encontrarnos con algunos, algunas definiciones, ¿ya? Importantes, ¿ya? Entonces, vamos a hablar, o cuando hablemos de planificación educativa, por cierto, yo les voy a dejar esta presentación también en el aula virtual, ¿no es cierto? Vamos a decir de que lo primero es que va a ser muy importante dentro del proceso de construcción pedagógica, ¿no es cierto? Se entiende entonces la planificación como una producción multidisciplinaria y también un poco lo que se está trabajando actualmente sobre la base de un proceso reflexivo por parte de los docentes, ¿ya? ¿Por qué planificar? ¿Cuál es el sentido de la planificación? Es lo primero que vamos a tratar de respondernos. Bueno, se llama planificación, dice aquí la definición, al instrumento con el que los docentes organizan la práctica educativa, articulando el conjunto de contenido, opciones metodológicas, estrategias educativas, ¿no es cierto?, textos y materiales para ir secuenciando, ¿no es cierto?, las actividades que se van a realizar. Ahí hay un autor que es Anderej, que está citado en esta definición. Toda situación de enseñanza entonces está condicionada por la inmediatez y la imprevisibilidad, por lo que la planificación permite, por un lado, reducir el nivel de incertidumbre y por otro, anticipar lo que sucederá en el desarrollo de la clase, otorgando rigurosidad y coherencia a la tarea pedagógica en el marco de un programa. ¿Ya? Esto lo vamos a complementar con la clase, por supuesto, que tenemos presencial, para irle contando algunos detalles de lo que ocurre cuando uno, como docente, o cuando los docentes, ¿no es cierto?, van a ingresar a la clase, ¿no es cierto?, y llevan su planificación bajo el brazo, pero ¿qué pasa cuando ocurre algún imponderable? ¿Qué pasa cuando los estudiantes a veces le dicen a uno, mire, profesor, algo pasó? ¿Qué pasa cuando uno va preparado para poder proyectar, por ejemplo, un recurso y no está funcionando, o nos quedamos sin luz, o no está funcionando el computador? ¿Qué pasa con eso? Entonces, en el fondo una clase, ¿no es cierto?, la vamos a pensar siempre como una puesta en escena, y por eso acá es interesante lo que se habla de que siempre va a estar una situación de inmediatez, ¿no? Entonces por eso yo lo llamo como una puesta en escena, ¿ya? Por supuesto la planificación entonces permite anticipar alguna situación, ¿no es cierto?, o que el docente esté preparado para entonces esta puesta en escena, ¿ya? Habitualmente entonces la planificación va a funcionar como una exigencia formal, ¿no es cierto? Se necesita, ¿no es cierto?, planificar, ¿no es cierto?, la enseñanza, y se entiende, en este sentido se entiende que se reduce a un mero sistema burocrático muchas veces, y se le despoja de su función primordial. Y ya vamos a ver cómo es importante, ¿no es cierto?, cómo la unificación funciona, cuando de verdad funciona, ¿no es cierto?, lo importante que es para el proceso de enseñanza. Les voy a mostrar, hoy les voy a compartir un video más en un momento, ¿ya? Algunos componentes, cuando un docente diseña una clase, se necesita, ¿no es cierto?, reflexionar y tomar decisiones sobre los aspectos que le permitan estructurar y organizar su propuesta, ¿no es cierto?, de enseñanza. Siempre se va a hablar entonces de al menos estos aspectos: fundamentos, objetivos, contenidos, materiales, metodología, evaluación y bibliografía, sobre todo si es que yo estoy trabajando en un programa, ¿ya? La fundamentación es lo que justifica la selección de los contenidos, ¿no? ¿Por qué estoy eligiendo lo que elijo? ¿Qué es lo que quiero enseñar y por qué lo quiero enseñar? ¿Y en base a qué? ¿Y destinado a quiénes? ¿No es cierto? ¿Y por qué estoy eligiendo este contenido y no otro? Etcétera. Y los objetivos explican brevemente el sentido de lo que será, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a hacer lo que voy a hacer? Eso en el fondo es lo que responde el objetivo. Se definen entonces acá claramente los alcances del curso y se delimitan los contenidos, su nivel de profundidad, y se explicita la posible articulación con otros cursos,
¿ya? Eso en el caso de que yo planifique un programa, ¿no es cierto?, de estudio más o menos general. Los objetivos explicitan la intencionalidad de las acciones, ¿ya? Las guían, ¿no es cierto? Y también expresan generalmente logros, ¿no? Acá hay todo un trabajo de taxonomía, que eso también lo podemos explicar después, pero y también van a haber alcances más profundos de la taxonomía después en adelante, cuando ustedes vayan acercándose o viendo otras asignaturas con mayor profundidad, ¿ya? ¿Es conveniente formar el objetivo o cómo es conveniente? Bueno, primero expresar con claridad el aprendizaje que se pretende alcanzar, después dar cuenta de los temas que se van a estudiar y de las competencias que debe desarrollar el alumno, y utilizar algunos verbos infinitivos en su elaboración que designen las acciones esperadas. Diferenciar, por supuesto, objetivos orientados hacia el alumno de los objetivos que el docente plantea para su clase. Por ejemplo, se pueden formular objetivos de la siguiente manera: que el alumno sea capaz de, y aquí están los verbos, integrar los conocimientos desarrollados en el curso para la resolución de problemas planteados, reconocer las características de un preparado, de una receta, ¿no es cierto?, describir la morfología de un hueso, profundizar en la importancia de un tema en el marco de la asignatura. Estos son, ¿no es cierto?, objetivos centrados en el alumno, donde yo digo que el alumno sea capaz de. Los objetivos de la clase: profundizar en la importancia de un tema en el marco de la asignatura, promover el trabajo en equipo, proporcionar materiales para la indagación, etc. ¿Se fijan? Es el objetivo de la clase, ¿ya? Se aclara entonces que durante la clase siempre se persiguen y logran objetivos, aunque no se los haya uno formulado. Ya, lo importante de su explicitación es dar coherencia y seriedad a la propuesta y su puesta en práctica. Lo central de un objetivo es que dé claridad sobre lo que se hará, como también lo que será posible resolver con el desarrollo de la práctica, ¿ya? Los contenidos son un conjunto de saberes, un recorte arbitrario de conocimiento, se selecciona en función de una propuesta formativa, ¿no es cierto? Y se organiza y se distribuyen los contenidos en el tiempo, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta el peso de estos contenidos, ¿no? ¿Qué voy a enseñar primero? ¿Qué voy a enseñar después? ¿Cuál va a ser la base de los contenidos que voy a colocar al principio de una asignatura para que se entienda después lo otro, etcétera, etcétera? Generalmente uno va de lo general a lo particular, ¿no es cierto? Y así más o menos se van estructurando los fundamentos o los contenidos, ¿no es cierto?, en un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Los materiales, por supuesto, se entiende como recurso didáctico y son la selección de los textos, la elaboración de fichas, la presentación de alguna diapo o alguna PPT o algunos dibujos, explicaciones, esquemas, ¿no? En algunos casos, si es que yo trabajo en un laboratorio, el uso de preparados o no, o de material fresco, por ejemplo, si trabajo en cocina o si trabajo en un laboratorio químico, ¿no es cierto? Voy a tener que tener preparado, ¿no es cierto?, los frascos con elementos, etcétera, ¿no es cierto? O la formulación en este caso de un problema, si es que estoy trabajando con física, con matemática, ¿no es cierto? O casos clínicos en el caso de que trabajen, por ejemplo, en medicina, en psicología, en psicopedagogía, etcétera, 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 ¿ya? Eso es lo que se entiende como recursos didácticos o materiales. Y aquí hay toda una suerte, una serie de orientaciones didácticas, ¿no es cierto? Y de cuáles pueden ser algunas más exitosas o alcanzables que otras, ¿no es cierto? ¿Ya? La metodología, por supuesto, dentro de la planificación, es cómo el docente piensa en cómo va a enseñar los contenidos que ha propuesto y en función de esos logros, ¿no es cierto?, formativos, qué es lo que busca, ¿no? Al pensar la resolución metodológica, se intenta dar respuesta a preguntas tales como: ¿cuál es la forma más adecuada para desarrollar un tema? ¿Y cuál es la estrategia para movilizar y motivar a los estudiantes a fin de que puedan aprender algo? ¿Ya? Es importante tener en cuenta que en una clase se pueden pautar momentos diferentes. Uno dedicado a la presentación, otro dedicado al desarrollo, otro a la sistematización de información o elaboración de conclusiones, otro orientado al relevamiento de la información, o sea, cuál información es más relevante que otra, ¿no es cierto? Y eso va a permitir poder ajustar, ¿no?, y analizar el desarrollo de la clase. Y nos vamos a quedar con eso, con el desarrollo de la clase, ¿no es cierto? Y eso nos vamos a quedar con el desarrollo de la clase viendo un video que les quiero compartir. Vamos a dejar hasta acá la presentación, que siguen algunas cosas importantes, pero me importa que esto, esta, em, em, esto que les estoy notando sobre el desarrollo de la clase, lo podamos complementar y profundizar con em, un video que quiero mostrarles, ¿ya? Voy a compartir acá un recurso de internet, un YouTube, déjenme ver. Tengo que ver acá que
esto esté, un segundo, que esté compartiendo el sonido. Ahí sí. Entonces voy a compartir acá el YouTube y les quiero, y le he buscado este video, ¿no es cierto? Que es un video que se llama Maestros Aprendiendo Juntos. Y nos vamos a quedar un ratito viendo, es un video, ¿no es cierto?, de alrededor de 20 minutos, pero vamos a ver, yo creo que unos 10 minutos de video, ¿ya? Y voy a ir haciendo algunas pausas, ¿no? Donde me interesa que pongamos atención, ¿ya? Lo primero que les quiero contar es que esto es un video ya más o menos antiguo, donde en la clase es un objeto de estudio, y aquí se muestra, digamos, a un profesor que quiere y que planifica una clase. Entonces, por eso les quiero mostrar, para que vean cómo en este caso los maestros japoneses de las escuelas en Japón, ¿no es cierto?, trabajan en la planificación de sus clases. El estudio de las clases provee oportunidades a los maestros de aprender juntos. Vamos a echar un vistazo a cómo se implementan en esta escuela. Takao Seiyama es un maestro de segundo grado de la escuela primaria Universidad de Tsukuba. El señor Seiyama piensa que los estudiantes no estarán felices aprendiendo a menos que él mismo esté feliz enseñando. ¿Qué es lo que los estudiantes piensan de su maestro? いろんなところが好き。すごい優しいです。かっちょいい。算数の授業も面白いし、楽しいなと思います。Las clases han terminado. Es el atardecer y el señor Seiyama está trabajando solo, escribiendo algo en el pizarrón. Está haciendo planes para la clase que presentará en una semana. Aquí nos vamos a hacer una pequeña pausa porque justo aquí quería mostrar, ¿no es cierto? Aquí primero lo importante de la figura del maestro con los niños, digamos, ¿no? Si los niños expresan, digamos, eso del profesor, ya se puede entender de que el profesor es una figura afectiva para ellos, ¿no es cierto? Eso es lo primero, la figura del maestro es muy importante. Lo segundo es ver cómo el profesor, ¿no es cierto?, en un espacio en el que él está realizando la planificación lo dedica a tratar de pensar su clase, ¿no es cierto? El profesor aquí en este minuto está diciendo cómo va a ser la clase que voy a hacerle a los niños, ¿no es cierto? Y vamos a seguir viendo cómo lo hace. La clase para esta unidad se enfoca en sustraer a un número de 3 dígitos un número de 2 dígitos. Parece ser algo diferente a las preguntas ordinarias, en donde resuelves el problema y llenas la pregunta. Él va a utilizar una forma diferente de enseñar restas utilizando problemas de restas llenando los espacios en blanco, en donde solo se sabe el resultado. 虫食い算というのは普通式の1つ2つを隠すだけなんですね。で今回私の場合は3桁引く2桁の全部を隠してしまおうと思うんです。答えは出ている。式を考えなきゃいけないというパターンなので、それだけでも子どもは最初引きつけられるんじゃないかなと思うんです。Hacer que los estudiantes se motiven con un problema de restas llenando los espacios en blanco no era el objetivo único de la clase. Él quería que los estudiantes encontraran ciertas reglas ocultas en las respuestas de los problemas. La primera regla es que el minuendo y el sustraendo se incrementan en 1. La segunda regla es que hay el mismo número de ecuaciones como el valor de la diferencia. Por ejemplo, hay 3 maneras de restar cuando la diferencia es 3 y hay 5 maneras de sustraer cuando la diferencia es 5. Si los estudiantes conocen estas reglas, pueden encontrar todas las combinaciones posibles de minuendos y sustraendos más rápidamente. どうやってる？
El señor Hosomizu, supervisor de matemáticas, visita al señor Seiyama. El señor Seiyama le pide sus opiniones de cómo proceder con la clase. 答えと個数が一致してますよね。この決まりをこの辺までやっていけば気づくんじゃないかと。いいんじゃない？展開自身は。あとは子供に応じて使っていけばさ、無理にこうやって押し込めんじゃなくてさ、子供の考えをこうやって自由に動かしながら、先生がどっかで投げかけないとダメだよね。切り替えて。まあ、なんか気づいたことないとかさ。だから瀬山先生が一番いいのは、自分が楽しくないと子供も楽しくないだろうっていうことでね。だから夢中になっちゃって、怖いのはね、見えなくなっちゃうところがあるから、こうやって授業を組み立てる前に誰かに相談しておくのがポイントで、そういう意味では瀬山先生いろんな人にこうやって自分が作る前に話しかけてるからいいなと思うんですね。¿Ya? Entonces ahí de nuevo un alto, ¿no es cierto? Lo importante que es entender el trabajo colaborativo, ¿se fijan? Planificar la clase aquí significa para el supervisor de que el profesor se llama en este caso, ¿no es cierto? Busque apoyo en el resto de sus docentes, en el resto de los docentes que tienen más experiencia o que los otros docentes, por supuesto, con esa experiencia han ido ya generando lo que se llama, ¿no es cierto?, el error muchas veces, lo que resulta, lo que no resulta, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia en este caso del trabajo colaborativo, ¿no?, que se da en el espacio escolar. 答えが1の場合、2の場合、3の場合ってやっていくうちに、ある規則が見つかると思うんです。その規則を子どもたちが発見した瞬間を楽しみに待ちたい、期待したいし、その言葉を拾ってみんなに広げて、で、じゃあ答えが9の場合は何個式ができるんだろうねっていう、この一言を言えるかどうかが勝負だと思ってます。El señor Seiyama quiere que sus estudiantes descubran las reglas ocultas en las respuestas. ¿Será posible que el maestro guíe a sus estudiantes al punto de descubrir estas reglas? Bien, veamos entonces qué pasa. ¿Qué pasa después que el profesor estuvo planificando la enseñanza, pensando en cómo desarrollar una estrategia de pensamiento en los niños que descubriesen una regularidad con el ejercicio matemático? Y veamos qué pasa después de que conversó con el supervisor, que le dio su sugerencia, ¿no es cierto? Veamos ahora entonces cómo lleva a cabo adelante lo que él planificó. Quisiera detenerme un poquito en esta imagen porque vean lo interesante que es cómo se desarrolla esta clase, ¿no? Él está haciendo, por así decirlo, una clase experimental, ¿no es cierto? ¿No? Recuerden que esta escuela, decía ahí, está al alero de una universidad, ¿no? Y fíjense lo que ocurre en esta sala. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas adultas que son docentes, que están observando, ¿no es cierto?, cómo le está este profesor llevando a cabo su asignatura, su clase, ¿no? Y eso es un proceso muy, muy interesante, ¿ya? これ虫食い山のね四角のところなんだけど、ちょっと今からねどんな虫食い山かここにこう作ってみますから。 La clase experimental se llevó a cabo una semana después y fue atendida por un número de observadores, incluyendo maestros de otras escuelas. ここはね四角です。 Toda la ecuación está oculta con excepción de la respuesta. Es como un rompecabezas. El señor Seiyama captó exitosamente el interés de la mayoría de los estudiantes. どんな数が入るでしょうかっていう問題。じゃあまず考えてみよう。はい、頑張って。あ、リコがいっぱい作っていいって聞いてるけど、いっぱいできそう？そうだね。そこはね。作ると言っても3個しかできないよ。あ、そう、3個しかできないの？ 本当だ、3個しかできない。 Algunos estudiantes obtuvieron una respuesta rápidamente. Otros están teniendo dificultades. Todavía no pueden encontrar la solución más simple. 100 menos 97. はい、それではこれから発表してもらいます。あ、どんどんいた。じゃあ、はい、まだあるんだな。はい。100？ 101引く 98. Los estudiantes han descubierto 3 respuestas. Ellos están en lo correcto. Pero un estudiante hizo el siguiente comentario. 確認。
間違ってるところがあるって。なんかね、順番が反対だってんだけどさ。Los estudiantes descubrieron que el orden de las ecuaciones debería ser reacomodado. Ese era otro punto que el señor Seiyama quería que sus estudiantes aprendieran por sí mismos, porque esto los llevaría a descubrir la regla de que tanto el minuendo como el sustraendo se incrementan por 1. ちょっと問題をね、ここで変えてみます。答え5の場合で四角の数考えてみて。Los estudiantes empezaron a escribir sus respuestas de inmediato. 100 menos 95 fue la primera ecuación con la que dieron. Justamente es la primera ecuación escrita en el pizarrón. 次行きますけども、聞きます。拓磨が最初、このやり方、作るやり方って言ったんだけど、どうやってこれ作ったと思う？はい、どうぞ。3桁の1の位が多くなるたんびに、下の95、96、97、98とかが、の引く数が多くなっている。これいくつ大きくなったの？ 1。 か。Parece que los niños se han dado cuenta de que tanto el minuendo y el sustraendo incrementan por 1. 先生ね、はい、じゃあ始めてって言ったら、東郷がね、すぐパーンと言ったことがあるの。なんて言ったかわかる？たかし、なんて言った東郷？答えが5だと、作れる式が5個。って言ったんだよね。何？例えばさ、じゃあ1の場合だったらさ、答えが。待てよ、答えがじゃあ1の場合だったら何個あると思うみんな。本当？ Llegó el momento que el señor Seiyama había estado esperando. これだったらどうな何個あると思う？本当かな？ Los niños descubrieron la otra regla, que hay el mismo número de posibles combinaciones de ecuaciones como el valor de la diferencia. 狙いもまあまあ考えてほしいことは考えたんですが、彼らの言葉説明をうまくねこうつなげたりとか、ちゃんと交通整理してその意味を他の子どもたちに理解させるっていうところがうまくできなかったなっていう気持ちはあります。それでは今から瀬山先生の。 Bien, lo vamos a dejar hasta acá para que, por supuesto, el video es más largo, pero creo que se entendió ahí cuando estamos hablando, por supuesto, de la planificación. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí y yo también les voy a dejar, ¿no? el enlace del video, ¿no? En el aula virtual para que ustedes lo vean completo. Les quiero por último compartir otro documento, ¿no es cierto?, que voy a mostrar ahora, para que veamos también cómo un recurso o en un recurso, ¿no es cierto?, podemos encontrar, ¿no?, cómo se va planificando la enseñanza. Les quiero compartir este documento, ¿no?, que se llama Estrategias, voy a subir un poquito, que es un documento que se llama Cómo diseñar actividades de comprensión lectora, y en esto les pido que pongan atención porque la actividad final que vamos a hacer como taller, ¿no es cierto?, se va a basar un poco en la manera en cómo esta propuesta de recurso, ¿no?, va estableciendo de qué manera se puede llevar adelante una sesión de trabajo. En este caso, estamos viendo o vamos a colocar un ejemplo de cómo diseñar una actividad que pueda estimular la comprensión lectora, que en este caso la vamos a comprender como una habilidad. Esto lo voy a aclarar también en la clase presencial para que ver cómo llegamos al tema de entender una habilidad. Y acá, si bajamos un poquito a la página, creo que 60, ¿sí? Por ahí, desde ahí, comienzan distintas actividades. Ahí tenemos la lección 1, ¿no es cierto? Y si se fijan, en esta lección se pretende desarrollar, dice, habilidades cognitivas tales como, y las nombra acá, relacionar, procesar la información, sintetizar. Y define, de alguna manera, ¿no?, la actividad para cada una de estas habilidades que se quieren desarrollar, ¿ya? Entonces, por supuesto, la lectura es una habilidad. Ahí aparece una lectura, ¿no es cierto?, que se le pide en este caso preparada para que los niños la lean. Y aquí vienen algunas orientaciones para el profesor. Y aquí es donde yo quisiera que ustedes pongan mucha atención, porque en esta ficha o en esta planificación, ¿no es cierto?, aparece la lectura, que sería el recurso, la gamuza, la habilidad que se pretende que el profesor
desencadene o desarrolle los alumnos, que sería la habilidad de relacionar, y la actividad que se define como relacionar tres términos. Y fíjense que aparece acá un primer momento, ¿ya? Donde yo enseño la habilidad, ¿ok? O sea, es decir, yo la demuestro. Ese sería como un primer momento para el desarrollo de una actividad, ¿ya? Y aquí aparece un ejemplo de que cómo lo tiene que hacer el profesor. Un segundo ejemplo, lo que le piden en las observaciones también, como qué es lo que tiene que hacer el docente. Y luego vendría un segundo momento en donde este segundo momento se define como la práctica colectiva. Aquí están los dos ejemplos, y la práctica colectiva básicamente es que lo hacemos entre todos, ¿no es cierto? Después de que yo demostré la habilidad, viene una segunda parte del desarrollo de la clase, por así decirlo, o de la actividad, en donde todos lo hacemos entre todos. Muy parecido como lo veíamos en el video recién. Y un tercer momento que es la práctica individual, ¿ok? En la práctica individual, ¿no es cierto? Se espera de que el alumno, que el estudiante, ¿no es cierto?, ya realice, ¿no es cierto?, un trabajo por sí solo. Luego, en la misma lectura, se fijan, la siguiente habilidad que se había definido, que es procesamiento profundo, y la actividad que se va a llamar analogía. Y tenemos de nuevo los mismos momentos. Primer momento, yo enseño la habilidad. Segundo momento, realizo una práctica colectiva. Y en el tercer momento, realizo una práctica individual, ¿ya? Em, Aquí entonces hay un ejemplo de cómo se puede ir desarrollando o cómo se puede generar el desarrollo de la planificación, ¿no? Describiendo entonces estos tres momentos del modelamiento de una habilidad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Les voy a pedir y les voy a mostrar inmediatamente el taller que ustedes van a realizar en clase, que sería nuestra última nota, ¿no es cierto? Y este taller tiene que ver con esto, de acuerdo a lo expuesto en la clase que recién acaban de ver. La planificación se entiende como un instrumento que organiza la práctica educativa. Y de acuerdo a eso, yo les voy a pedir entonces como encargo que ustedes planifiquen, ¿no es cierto?, el modelamiento de una habilidad. Aquí arribita ustedes van a colocar el nombre de los integrantes del grupo. Aquí la habilidad que desea modelar, ¿ya? ¿Qué quieren modelar? Podemos, en este caso, vamos a tener libertad de modelar lo que ustedes quieran. Yo lo voy a explicar también en la clase, ¿no es cierto? Si yo quiero enseñar un baile, si yo quiero enseñar a cocinar, si yo quiero enseñar a, eh, a cómo se realiza o cómo se hace una máscara, etcétera, ¿no es cierto? Cualquier cosa que yo quiera desencadenar como habilidad, lo voy a colocar acá. Voy a poner el objetivo de acuerdo a lo que vimos en el contenido que acabo de mostrarles, qué es lo que significa un objetivo, un aprendizaje esperado, y aquí es lo más importante, que ustedes entonces digan de qué manera en esta parte de acá van a ustedes a generar el primer momento, cómo van a enseñar la habilidad. Y aquí les pongo una, una orientación. Describa de qué manera modelará la habilidad, responda a las siguientes preguntas: ¿qué harán para demostrar la habilidad? ¿Qué recursos utilizarán para demostrar la habilidad? ¿Cuánto tiempo durará la actividad de demostración? ¿Ya? Así que ahí como grupo se tienen que poner bien de acuerdo en cuál sería la habilidad que van a querer modelar. El segundo momento va a ser cómo sería la práctica colectiva, cómo lo desencadenarían. Y el tercer momento, ¿no es cierto?, cómo sería la práctica individual. No les voy a pedir que ustedes me diseñen evaluación ni tampoco aspectos de logro, sino que nos vamos a centrar solamente en la parte del desarrollo de la planificación, y cómo en el desarrollo se tienen que visualizar estos tres momentos de modelamiento de habilidad. ¿Ya? Eso, chicos, hasta aquí vamos a dejar la clase grabada, y por supuesto que lo vamos a complementar con estas últimas dos clases que nos quedan de esta semana, ¿ya? Así que ahí ya está puesto el encargo, y se los voy a dejar, por supuesto, que todo esto que vimos en el aula virtual. Que esté muy bien. Muchas gracias.